Nacido en 1866, José Ramón López es un periodista, escritor, un hombre de muchas luces que se considera uno de los iniciadores del pensamiento crítico en la República Dominicana. José Ramón López batalló en el país, se fue al exilio, vivió en Puerto Rico, vivió en Venezuela y se retornó a la República Dominicana a final del siglo XIX para finalmente encontrarse como secretario particular de Trujillo. Murió en el año 1922 en Santo Domingo. Se dedicó a analizar los temas del desarrollo de la República Dominicana. Hay dos ensayos emblemáticos de José Ramón López: La alimentación y las razas, uno, y el segundo, un ensayo sobre la paz en la República Dominicana, precisamente tratando de afrontar el desafío del país de detener las revoluciones, como se les llamaba en el siglo pasado. Contamos aquí con la presencia del doctor Andrés L. Mateo, Premio Nacional de Literatura, ensayista, y una persona que ha estudiado el pensamiento crítico de República Dominicana y particularmente a José Ramón López. Don Manuel Rueda consideró a José Ramón López como el gran extrañado de las letras de la República Dominicana. ¿Es posible considerarlo así? Sí, claro. Él no solo lo El gran consideró, olvidado. no solo lo consideró, sino que lo sacó a flote. Sí. Bueno, pues porque el pensamiento de José Ramón López se polarizó bastante en relación con sus reflexiones de carácter filosófico-social y el hecho de que sus propuestas de regeneración social en la República Dominicana, desde el punto de vista del pensamiento, fueron muy publicitadas, muy discutidas, fueron incluso sintomáticas para la caracterización de la época. Su escenario fue el periodismo, fueron los periódicos. Sí, sin duda. Y la escritura en sentido general. Y digo en sentido general por lo mismo que motivaba la pregunta, porque a él se le ha encapsulado casi siempre en la literatura de carácter filosófico social, Sí. sociológico, en una palabra. Pero también él hizo literatura de ficción, Sí, también hizo textos de análisis de las características del dominicano a partir del discurso ficcional. sí. Por lo tanto, Tiene lo una que Manuel novela Rueda hizo llamada fue buena. Nicia. Hay un Nicia texto, tiene a Dolores, Dolores, por tiene ejemplo, varios que son textos, sí, textos de sí. y sus cuentos Sí, puertoplateños. que son de alguna manera cuentos paradigmáticos del llamado cuento modernista. Es un cuento con estructuras muy definidas, Ya. alrededor de las cuales un autor como José Ramón López puede desarrollar ¿Por un qué tema. se le ha olvidado a José Ramón López en la literatura dominicana? Bueno, era probablemente antes de la antología de Rueda desconocida su producción desde el punto de vista literario. E incluso se puede decir que hasta reciente, después de los trabajos de Andrés Blanco Díaz, que hizo una enorme indagación, una búsqueda de prácticamente la totalidad del pensamiento de José Ramón López publicado, conocido, Sí. es que podemos hablar de esos dos aspectos no contrastantes, sino complementarios de un intelectual de la dimensión de José Ramón López. Pero su texto sobre la alimentación y las razas, por ejemplo, es un texto cruel, difícil, de mucha enjundia, obviamente por la investigación que hace y las aproximaciones que hace del ser dominicano, pero se sustenta en que el pueblo dominicano ha sido un pueblo hambriento y ningún pueblo hambriento puede estar liberado. Bueno, no olvidemos el pensamiento que nutre a José Ramón López. José Ramón López es un positivista en una isla del Caribe. Y el positivismo es un pensamiento que proviene de la larguísima tradición del pensamiento filosófico francés y que estremeció el siglo XIX por completo. Incluso en el continente americano se puede considerar que el siglo XIX es un siglo del positivismo,
veremos que será un siglo del positivismo, pero dentro de una enorme variable de expresión del pensamiento positivista, porque el positivismo es muchas cosas al mismo tiempo en el continente. ¿Qué ocurre con José Ramón López? Antes de dar una pequeña pincelada sobre el positivismo en el continente, que José Ramón López también responde a las percepciones diferentes que sobre la práctica filosófica del positivismo se dan en su origen, al positivismo de Comte y en relación con el positivismo de Spencer, hay una enorme variación de apreciación respecto al fenómeno de lo social. Una cosa es Comte, que mira el fenómeno social desde la perspectiva positivista con una propuesta de instrumentalización de lo que la ciencia logra en términos de impacto en la vida de relación social. Y otra cosa es Spencer. El spencerianismo se caracteriza por un darwinismo social. Analiza todo lo que constituyen las expresiones de la vida de relación social a partir de un parangón que compara lo que ocurre en la naturaleza, lo que ocurre en el orden de la naturaleza con lo que ocurre en el orden social. Y toma a Darwin como modelo de medir, como barómetro, sí, para medir las consecuencias de los procesos sociales. Y por lo tanto, ¿quiénes se imponen? Se van a imponer, de acuerdo con las tesis darwinistas, los más aptos, los más fuertes, los más decididos. Eso explica entonces la alimentación y la raza. Por supuesto. Y el concepto que utiliza José Ramón López. Porque él se adscribe al spencerianismo. Él, dentro del positivismo, su influencia más inmediata es el spencerianismo. Y como es así, su visión de la sociedad es sociodarwinista. Y en consecuencia, lo que él ve como motor de ese proceso tiene mucho que ver con la supremacía de los mejores dotados, de quienes han desarrollado mejores condiciones de carácter físico-social y se adaptan más a un medio y terminan triunfando. En la República Dominicana hay un déficit alimentario, según él, establece... Comienza con los aborígenes de la isla. Establece una sucesión histórica a partir de los aborígenes, según la cual hay una enorme deficiencia alimentaria que origina un pueblo con determinadas taras de carácter social, ético, moral, y que han imposibilitado una estrategia de desarrollo exitosa a un país que arrastra las taras de los déficits alimentarios. Fue contemporáneo José Ramón López de Eugenio María de Hostos, y en el momento en que Eugenio María de Hostos desarrollaba alguna de sus tesis aquí, llegó en 1878 al país, José Ramón López ya estaba en la batalla con gacetillas contra Lilis, por ejemplo. Buen ejemplo citar a la figura de Eugenio María de Hostos, porque Hostos es también una expresión del pensamiento positivista, pero totalmente contrario a lo que José Ramón López, por lo menos en la alimentación y la raza, repito, no podemos encasillar a un pensador como José Ramón López exclusivamente en un libro boom, en un libro estruendo, en un texto estruendo como lo era la alimentación y las razas, puesto que él tiene otros textos donde hay forma de abordar la realidad sociopolítica dominicana de manera diferente. Bien. Pero la comparación... Vamos a hacer una pausa, Andrés, y vamos a volver sobre ese mismo tema. Es muy importante precisamente porque está el otro ensayo sobre la paz, que es un texto mucho más político que la alimentación y la raza, que es un poco más filosófico, pero este es el desarrollo de una especie de sociología del pueblo dominicano a partir de las revoluciones. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Andrés L. Mateo sobre José Ramón López.